ponerle play a la explicación y evacuar las dudas que haya, además de el foro metodológico que va a seguir siempre abierto para ir explicando por ahí cuáles son las dudas, ¿no? Bueno, ¿y quiénes están? A ver, empezamos por allá arriba. Contanos tu nombre y apellido. Sí, Victoria Brandis. Víctor, yo voy ubicando cara con las presentaciones del foro, porque si no, no me acuerdo. Creo que la foto no se me ve mucho, la cara, no me acuerdo qué foto. Victoria, bien. Brenda Jiménez. Brenda, sí, adelante. Sí, y por acá por el costado, con pañuelo en la cabeza. Yo, Pérez Pilar, y no tengo foto. Recién me di cuenta que no puse foto. Ah, ahora saco una y la subo. Yo soy Abril Piñón Duarte. Abril Piñón, sí, que creo que le había dicho a ella, vos sos Abril, me parecía que estaban en la misma foto. ¿Quién más? ¿Yo? Sí. Soy Sonia Loyarde, tampoco tengo foto. Sonia Loyarde. Bien, y por allá que llegaron recién. Herrera Victoria. Herrera Victoria. Luis Tesone. Ah, Luis, ahora te identifico por la foto. A ver. Sí, la quise cambiar y se macana, no la pude subir a una nueva. Sí, ¿y ustedes, chicas? Gracias por lo de chicas, pero torcemos la estadística. Ella es Reñero Ajá. y yo María Graciela Chueque Jenny. Ah, ya, sí, la foto patente. Sí. Me muevo de costado y se ve, aunque tiene varios años. Yo soy Jessica Santiago. Jessica. Yo soy Valeria Gijena, no tengo foto, traté el otro día de poner y no sé cómo. Y no hubo caso. Claro. Ah. Sí, pero de una foto que tengo administrada no sé cómo pasarla. Bueno, después vemos a ver si vamos a dar una mano. Sí. Bueno, yo llamo Sabrina García. Sabrina. Bien. Yo Patricia Nellas. Ah, ya identifico, sí, que has respondido ahí de las primeras. Sí. Y además dijiste que ibas a presentar. Bueno, ¿quedó alguien sin presentar? ¿No? Bueno, Mariana Fernández, la ubican también, ¿no? Una de las docentes que están en el foro. Yo es Mariana Fernández Olivera, yo soy Analia Benítez. Falta Viviana, que está en una mesa de examen, Mastro Giacomo, y Laura Romero, que en un ratito se da una vuelta por acá. Así que bueno, vamos a comenzar con la explicación del trabajo práctico, porque a continuación de esta explicación viene otra docente de otra materia a explicar también para los alumnos de ella en práctico, así que venimos uno detrás de otro. Bueno, les cuento, a partir del lunes va a estar esta guía que tengo aquí, subida para que ustedes la puedan descargar, que es la guía que dice Trabajo Práctico Integrador, que es el que ahora vamos a explicar. El trabajo práctico tiene dos etapas. De todas maneras, ahora vamos a encarar la primera, pero vamos a explicar en esta clase las dos, aunque tengan que hacer por el momento la etapa 1. Así ya tenemos todo explicado hasta el final del mismo. Bien. Bueno, ¿cuál es el cronograma de esta primera etapa? Hoy, que es 6 de mayo, hacemos la presentación de las consignas en esta clase presencial. El lunes, como les decía, va a estar subido y disponible en plataforma para poder volver a verlo, para que lo vean por primera vez aquellos que no pueden estar presentes. Y en esa semana vamos a elegir el caso de estudio. Nos vamos a tomar esa semana, del 8, para ir eligiendo, a ver con qué caso podemos trabajar y comentárselo a los docentes, a ver si piensan que sí es viable ese caso, desarrollarlo. Y a partir de la semana siguiente, del 15 de mayo, vamos a comenzar a resolver la etapa 1 del trabajo práctico, que se va a entregar entre el 27 y el 28 de mayo. Y después iniciamos los docentes la etapa de corrección. Va a haber una devolución donde ustedes para la entrega de la etapa 2 van a tener que corregir aquellas cosas que se señalen en la 1 y agregarle la resolución de la etapa 2. No ponemos todavía el cronograma con las fechas de la etapa 2 porque lo vamos a ir ajustando de acuerdo a cómo vayamos. Por ahí no nos queremos anticipar tanto porque hay que hacer algún ajuste de fecha para evitar confusiones. Así que bueno, esta es la etapa 1.
Bien, hoy explicamos, el lunes va a estar disponible esta guía para descargar, más el video que hoy se está filmando, y comenzamos a trabajar ya. A ver, entonces, esta es la guía, que son las 4 páginas, que estamos viendo acá, el archivo de consignas, y vamos a ir desglosándolo punto por punto. ¿Por qué empieza el trabajo práctico en este momento? Porque ustedes ya vienen leyendo y tienen casi todos los contenidos bibliográficos del eje 1, y mientras estemos resolviendo la primera instancia de este trabajo práctico, van a continuar con las guías de lectura y bibliográficas del eje 2. Y el trabajo se resuelve con los contenidos del 1 y del 2. Entonces es el momento, digamos, oportuno para no demorarnos mucho más y que se nos junte todo hacia el final del cuatrimestre para ir desarrollando este trabajo práctico. Cuando terminen el eje 2 ya alcanzaron la mitad de todos los contenidos de la materia y van a poder resolverlo perfectamente, ¿no? ¿Cuál es el objeto de este trabajo práctico? Bueno, analizar el lenguaje de un edificio, de un objeto arquitectónico, con el fin de que lo podamos describir, de que lo podamos entender y poder explicarlo, estableciendo relaciones entre su lenguaje y el contexto histórico en el que emerge. Vamos a dar explicaciones históricas, sociales, políticas y, por supuesto, del lenguaje artístico que tiene este objeto arquitectónico que ustedes vayan a elegir. En el eje sí. Objeto arquitectónico. Objeto ¿Puede ser edificio o monumento? Puede ser un monumento también, puede ser, sí, es probable. De todas maneras, un edificio por ahí tiene más potencial descriptivo y de análisis. Sí, que vos podés, ahora vamos a ver cuál es la guía de consignas a responder, y ahí vos te vas a dar cuenta si con el objeto, el monumento que vos tengas en mente, vas a poder contestar todas esas preguntas o una gran parte, o te conviene a tomar un edificio. Eso lo van a ir viendo ustedes en el grupo, porque recuerden que este es un trabajo que se va a hacer en grupo y ahora vamos a explicar esa parte. Bien, en el eje temático 1, que es el que estamos viendo, que nos queda este foro, nada más, que estamos transitando ahora y que cierra mañana, que se llama Los lenguajes del historicismo, el realismo y la técnica, vamos a ver que las temáticas que hemos estado viendo son las de las corrientes historicistas, el neogótico, el neoclásico, estuvimos recorriendo cuántos otros neos hay, el romanticismo, el realismo. Llegamos a impresionismo, hemos visto algo de eclecticismo y la producción industrial. Estos son los temas del eje 1. En el eje 2 vamos a ver lo que se llama Art Nouveau, dentro de los lenguajes del nuevo arte, las distintas variantes de modernismo que hay, el expresionismo, vanguardias, neocolonial también y Art Deco en Argentina. Es decir, que del eje 1 y del eje 2 pueden tomar cualquiera de estos lenguajes. ¿Estamos bien? Cualquier cosa interrumpimos y explicamos lo que haga falta. Bien, ¿cómo es la modalidad de presentación de este trabajo? ¿Se acuerdan que estuvieron formando grupos de hasta 4 integrantes? Entonces, el trabajo práctico, cuando esté finalizado, tanto en la etapa 1 como en la etapa 2, lo van a remitir a través de unos links que se van a habilitar en el aula virtual. Es decir, que no se puede mandar el trabajo práctico por fuera. ¿A qué me refiero? Copio el mail del ayudante y se lo mando de mi casilla personal a la casilla personal del docente. Eso no, porque el sistema tiene que registrar que ustedes cumplieron con la entrega en tiempo y forma el día 27 y 28, que va a estar el link habilitado. Si no, parece que ustedes no hubiesen entregado el trabajo. Y eso crea un problema de seguimiento de la materia. Después, bueno, como que hay que recuperar algo que ustedes en sí hicieron. Entonces, a cuidar ese detalle, que sea remitido a través de este link que se va a abrir en los días establecidos.
lo van a mandar una sola vez, es decir, si son 4 integrantes, no lo mandan 4 veces, lo mandan una sola, porque total en la primera hoja, en la portada del trabajo práctico, van a figurar todos los integrantes. Y aparte la plataforma les va a avisar que fue entregado. Así se quedan tranquilos que sí que lo recibimos. Bien. ¿Cómo se presenta? Se envía un archivo. Ese archivo puede ser un documento de Word o el Word convertido a PDF, en el caso que ustedes tengan muchas imágenes o los elementos que ponen dentro del archivo se muevan, porque eligen distintas tipografías o porque depende cómo lo abrimos, ¿sí? La foto se mueve, la imagen, entonces quieren asegurarse que quede estático como ustedes lo armaron, lo convierten a PDF y lo envían. El tamaño siempre es A4, con letra 11, interlineado 1.15. De todas maneras, en la guía están estas cosas. Bien. Y sí es importante que no sea todo texto. A esto le vamos a prestar mucha atención, porque nosotros lo que hacemos es visualmente identificar un lenguaje. Entonces tenemos que dar cuenta de cuáles son los rasgos distintivos de ese lenguaje que reconocemos en el objeto y explicarlo desde allí. Entonces, si yo solamente hago una descripción escrita de cómo es y no lo acompaño con ninguna imagen, es un trabajo que no nos está diciendo a los docentes si ustedes saben reconocer o no al mirar una fotografía de qué cosa estamos hablando, cuáles son los elementos que se identifican, por ejemplo, en una fachada del lenguaje que estemos trabajando. Entonces, sí o sí tiene que ser un trabajo que se resuelva tanto escrito como acompañado de gráfica analizada, con los medios con los que ustedes puedan, porque no quiere decir que sea obligatorio que tengan que conocer cómo se trabaja con Corel o con Photoshop o con alguna otra herramienta de imagen. También pueden trabajar en una hoja a mano con colores y después se escanea y se manda. Es decir, que no sea una limitación decir, no tengo un manejo adecuado de las herramientas gráficas digitales y esto me impide el cursado. De ninguna manera no se trata de ver cuáles son nuestras competencias, cuál es mejor resolviendo un trabajo práctico de forma gráfica, sino que se atrevan a trabajar encima con colores, marcando, identificando partes, componentes, y con el medio que puedan, con el que dispongan. Bien. Etapas, entonces. Decíamos que tenemos 2 etapas. La primera es la elección de un caso a analizar del lugar de residencia del alumno. Un caso que ustedes piensen que es claramente identificable dentro de un lenguaje. Y entonces tienen que cumplir en esta primera etapa 3 pasos. Ahora, ustedes están trabajando en grupo, entonces, ¿cómo vamos a elegir ese edificio? Van a estar aprovechando esta semana, que comienza el 8 de mayo, el lunes, para comunicarse entre ustedes, entre los miembros de cada grupo, y decir, bueno, yo de mi ciudad propongo tal edificio o tal monumento, en el caso que nos planteaban recién, y esta es la imagen. Y así cada uno de ustedes, y después entre ustedes eligen uno, el que sea más claro, más patente e indudable de que sí es ese lenguaje, porque va a haber muchos casos híbridos y ahí se va a dificultar trabajar un poco más. Entonces, como recién estamos iniciando el descubrimiento de estos lenguajes, sus descripciones e interpretación, más vale volcarse a un ejemplo donde sepamos que no me estoy equivocando de entrada en el lenguaje que digo que es, que considero que es, y donde pueda conseguir información, del cual pueda recurrir, que haya en internet, en revistas, en libros, información, o que pueda por lo menos asemejarla a otro caso de manera tal de poder hacer adecuadamente la resolución del trabajo. Entonces van a aprovechar esa semana para, entre los miembros del grupo, proponer algún caso de estudio de su ciudad con una foto, entre todos lo ven y deciden uno. En esa misma semana pueden preguntar todas las veces que quieran a los docentes
Nosotros creemos que este edificio, no sé, es neoclásico y que cubre el lenguaje por esto, pero ¿está bien? ¿Podemos continuar? ¿Podemos elegir este caso? ¿O tenemos dudas? Bueno, y nosotros les contestamos, sí, está bien, nos parece bien, sigan adelante para que no pierdan tiempo en eso y después vuelva para atrás el trabajo práctico. Entonces, para eso está esa semanita. No es tan complicado, todos seguramente tienen en mente algún edificio del que haya material para trabajar y se lo intercambian. Bien, entonces, paso 1, elegir el caso. Paso 2, completar el cuadro de datos del objeto, ahora lo vamos a ver. Y paso 3, completar una guía que se llama observación y descripción. Volviendo al punto 1, ¿cómo elegimos el caso? Bueno, van a ver que en la guía de consignas hay una orientación. La orientación es esta: recordar o tener en cuenta que podemos encontrar lenguajes historicistas en algunos edificios públicos. Por ejemplo, si miramos la municipalidad de la localidad donde vivimos, la escuela, el banco, la iglesia, algún casco de estancia, lo más probable es que en estos casos podamos encontrar un lenguaje historicista. Si buscamos en la estación del ferrocarril, las viviendas del personal del ferrocarril, algún galpón, depósitos en particular, seguramente vamos a encontrar alguna expresión de la producción industrial que estuvimos viendo en la guía 1. Si buscamos lenguajes Art Nouveau, generalmente los podemos encontrar en viviendas unifamiliares o en algún edificio público o más bien en comercios, que son los que por ahí se atrevían, ¿no?, a inaugurar arquitectura con este lenguaje. Y también el complemento de esta arquitectura, que son los mobiliarios, el mobiliario modernista. Y si buscamos Art Deco, probablemente lo encontremos en el cine o en el club de la localidad, característico, en el teatro, en alguna que otra vivienda y, por ejemplo, en las estaciones del Automóvil Club Argentino, que también optaron por un lenguaje moderno, o también podemos encontrar Deco, no en las estaciones, pero sí en las viviendas. Esto como a modo orientativo. Por supuesto puede haber otras cosas, no todo se enmarca tan tajantemente en estos 4 grupos. Por eso la instancia de poder preguntar. Bien, en el paso 2, que habíamos dicho que era contestar un cuadro de datos. Bueno, el cuadro de datos es este: cómo se llama la obra, qué función tiene, cómo la localizo con dirección, ciudad, todos estos datos, qué lenguaje pienso que tiene y algún otro dato de interés que recabe por ahí. Datos del autor y datos bibliográficos. En esto de datos bibliográficos es qué bibliografía dispongo, de cuál bibliografía dispongo para poder fundamentar, voy a contar, qué fuentes documentales tengo. Obviamente durante la resolución del trabajo van a aparecer más, pero por lo menos al inicio ponemos esta y cuando volvamos a entregar la etapa 2 iremos completando con lo que encontramos en el camino. Bien, y decíamos que el último paso es la guía observación y descripción. Aquí hay un montón de preguntas. No quiere decir que todas sí o sí tengan que poder responderse con el objeto que elegí, porque algunas no se van a adaptar. En ese caso, bueno, no hay que hacerse problema. Sí, cuando piensen en la elección del objeto, vean realmente cuántas puedo contestar, ¿no? Porque si voy a elegir un objeto que no me permita prácticamente contestar nada, bueno, tendré que hacer un esfuerzo mayor y cambiar el objeto. Pero si no podemos todas, porque no da el objeto para contestar todas, bueno, tampoco hay que forzarlo. ¿Qué es lo que pregunta? El tema y la función de la obra, qué valor simbólico tiene, es decir, en esa comunidad, por qué es importante, ¿no? ¿Qué es todo lo que significa ese edificio? Materiales, texturas, colores, técnicas empleadas, las formas, si tienen formas geométricas, tienen formas naturalistas. Ahora van a empezar a ver en el eje de 2, los lenguajes del nuevo arte, las formas más orgánicas, referidas a elementos de la naturaleza, a la forma de la mujer, del cuerpo femenino me refiero, ¿sí? Entonces, asemejarlo a formas compositivas, digamos.
lenguaje simbólico y alegórico, es decir, si hace alusión a algunas cosas que no están dichas, quiere representar cosas que no se dicen explícitamente, y a qué formas del pasado se asemeja si es que las tuviera. Porque si elijo un objeto que no haga referencia a nada, no voy a poder contestar este punto. Repertorio temático representado, un poco lo que decíamos, de dónde se inspira, de la naturaleza, por ejemplo, o representa un hecho cotidiano, un hecho histórico. Bien, cómo usa las proporciones, la simetría, el trazado. También indicar en las imágenes los elementos más característicos que me permiten reconocer el lenguaje. Las columnas, las molduras, el frontis, volúmenes, los techos como son. Si expresa la función, expresa el material y la técnica con la que fue hecho. Y a modo de síntesis, ubicar la obra dentro de una corriente de pensamiento o de un estilo, y lo puedo relacionar con lo que está pasando en ese momento en otras partes del mundo. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Bien. Algunas consideraciones. Ahora seguimos avanzando, pero antes de pasar a otro punto, bien. Tengan en cuenta de que hay que buscar, ¿no?, bastante documentación gráfica y bibliográfica, es decir, que hay que sentarse con libros, con revistas, con internet, para buscar, para ver de qué dispongo, todo el abanico del material del que dispongo para después seleccionar, no quedarme con lo primero que encontré. Bueno, sugerimos precisamente por eso búsqueda de información, clasificación, sobre todo tener un amplio espectro de información para poder después seleccionar y contestar lo que se pregunta, porque muchas veces hay exceso de información descriptiva, pero en realidad la pregunta no está contestada. Entonces, enfoquemos en contestar lo que se pregunta. Lógicamente, a veces no es una respuesta puntual, es una explicación, pero que esté contenido lo que se pregunta en la explicación, y no a veces que nos vamos por las ramas o describimos el picaporte, la moldura, y por ahí estoy obviando justamente la clave de lo que se pregunta. Y acá van a tener que encontrar, que generalmente hay en internet y hay mucho en revistas y libros también, objetos arquitectónicos, planimetrías. Esto es la planta, el corte, la vista del edificio. No quiere decir que tengan que salir arquitectos analizando exactamente los planes del edificio, pero para tener una noción general, ¿no?, de cómo está compuesto, cómo fue pensada la obra. O por lo menos contar con algunas fachadas, con algunas vistas, ya sean en fotos o en planos. Se supone que este material lo van a poder encontrar más o menos fácil porque es local, ¿no? Es local, algo no es que tengan que salir a buscar o fotografiar un edificio de otra localidad. Bien. Recuerden que si es local puede haber archivo público o privado, y aparte que les permita acceder y además sacar fotos ustedes mismos, o por lo menos el compañero del grupo que tenga ese ejemplo en la ciudad. Bien, estos son algunas imágenes de trabajos prácticos, muy buenos por cierto, de otros años, de compañeros de ustedes. Como verán son hojas A4, como estábamos diciendo. En este caso es, en el primero que vemos es la confitería del Molino, y el otro es un edificio academicista. Bueno, y ahí estamos viendo cómo se las arregla para poder marcar ciertas cosas, es decir, una secuencia de fotos donde va mostrando como detalles de la baranda trabajada en herrería artística, que muestra que es Art Nouveau, ¿no es cierto?, de las luminarias, de las farolas, algunas infografías que encontró en internet, y después saca flechas y va mostrando los elementos característicos que quiere describir. En este caso ya es más avanzado, porque a la planta le pone en correlato la fachada academicista para que nos demos cuenta qué sector del edificio estamos mirando. Pero esto es importante, poder detectar que hay ejes de simetría, poder detectar cuál es la lógica de armado de una planta, por ejemplo, sin llegar a ser ningún especialista en nada, pero a usar la vista, el ojo, para descubrir ciertas cosas que antes no le hubiésemos prestado atención.
Bien, acá hay otros ejemplos más. Esto que decíamos, bueno, es una esquina. ¿Cómo está compuesto? Responde a una calle, responde a la otra, los ejes de composición, ¿no? Tiene tres partes bien diferenciadas, la fachada, ¿no? Todo el cuerpo del edificio, el coronamiento, el basamento, por ejemplo. ¿Cuál es el mobiliario que lo complementa? Algún detalle que podamos sacar. Cómo es la circulación, que hay una circulación central, hay para un lado y para el otro sectores de uso, ¿sí? Entonces, como ustedes puedan arreglar con los medios que tengan disponibles y con lo que conozcan, de manera de expresarlo. Esto es lo que les decía, no hace falta computadora. Esto lo podrían hacer ustedes en una hoja 4 a mano, pintado, dibujado, con fibra, con lo que sea, y después se escanea. Que no sea una limitación el uso de la máquina. Bien, esos tres puntos que vimos antes, hasta ahí se cierra la etapa 1 y se envía. La etapa 2 la vamos a explicar ahora, aunque viene más adelante. Bien, cuando entregan la etapa 2, se entrega la 1 corregida y la 2, que ya lo habíamos dicho. En esta segunda parte, apelamos más a la reflexión, a poder establecer vinculaciones entre este objeto que nos permitan explicar lo que estaba pasando en un contexto más amplio que no sea solo reducirnos en ese edificio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dos puntitos tenemos acá. Primero, lo que decíamos, corregir o ampliar lo que el docente indique. Y segundo, resolución de otra guía, que si la anterior se llamaba observación y descripción, esta se llama relaciones explicativas. Y es esta otra guía que está acá. Se va a pedir establecer ubicación del espacio y del tiempo de la obra con aquellos datos que puedan tener significado para producir su lenguaje. Dónde, cuándo, quién, otros autores. Explicar aspectos del contexto sociocultural, económico y productivo que consideren que son importantes para el análisis que ustedes están haciendo. Ilustrar con otros ejemplos nacionales o internacionales de la misma corriente, del mismo lenguaje, y poder hacer algunas comparaciones básicas. Realizar una conclusión donde se entrecrucen los criterios utilizados sobre los lenguajes artísticos en la etapa 1 y el contexto en el cual fue gestado en la etapa 2, es decir, ustedes redactar una conclusión de lo que estuvieron haciendo. Y después, las últimas tres consignas tienen que ver con la relación que existe entre esta materia y las otras dos del primer cuatrimestre del primer año. Es decir, en la pregunta N van a ver que se pregunta, ¿es posible detectar una política cultural detrás del caso analizado que ayudó a la gestión de la obra, que hizo posible su concreción? Estos todos no lo van a poder tener, porque si hablamos de una vivienda unifamiliar, probablemente no puedan decirlo. Pero si estamos hablando de un colegio, por ejemplo, están analizando una escuela, sí pueden detectar alguna política cultural que hay detrás, algún pensamiento, alguna idea, una política desarrollada por el gobierno del momento. Entonces, hacer ese tipo de cruce de relaciones. La anteúltima dice, pensando en a quién está destinado este producto cultural, cuando hablamos en este caso de producto cultural estamos refiriéndonos a la obra de arquitectura, ¿bajo qué definición de cultura podemos enmarcarlo? Esto porque corresponde a bibliografía de las otras materias que van a estar cursando. Y la última, tomar frases textuales de la bibliografía de las otras dos materias, de historia cultural del siglo XX y de políticas culturales, transcribirlas y relacionarlas con una de la bibliografía de esta materia. Es decir, ustedes ya van a haber leído un montón de cosas y van a decir, ah, bueno, puedo conectar esta frase de esta materia, esta de otra y de esta de otra. Las transcriben textual y explican cuál es la relación, cómo ven ese cruce de contenidos. ¿Sí? Bien, eso es la entrega de la segunda etapa. Bueno, ¿qué es lo que vamos a evaluar? ¿Qué información pueden conseguir? Si es pertinente o no, si se nota que la han comprendido, que pueden relacionar los conocimientos que ya traían con ustedes más los nuevos con una terminología adecuada, qué capacidad de observación y de reflexión han mostrado, cómo analizaron, si fueron sintéticos
o se fueron así en un exceso de información por las ramas, esto que le decía que no contestan claramente, se han podido identificar diferentes aspectos del tema, interrelacionarlo, esto es tener cierto pensamiento crítico, ¿no? Y finalmente cómo lo presentan, cómo se las arreglaron para, a través de la virtualidad, poder expresar todo esto. Si fueron creativos y originales dentro de la medida de lo posible, de lo que los medios nos permiten.